Vean, ahora sí, ya vimos, ya, lo primero que tienen que hacer es diferenciar de una crisis de una pseudocrisis. ¿Por qué? Porque hay muchísimos pacientes que no, ellos no leen libros y todo, saben anatomía, pero a muchos médicos pues se van con la finta, así como ustedes ahorita ya se fueron con la finta. Ángel les expuso muy bien la clase de epilepsia, la verdad me sorprende, pero ya, entonces lo primero es una pseudocrisis. Generalmente los pacientes con generalmente son mujeres de entre 30 y 50 años de edad y que tienen un trastorno psiquiátrico de fondo. Y siempre van a llegar con la idea, con la historia de que sufrió un periodo de estrés y eso es lo que le desencadena la crisis. Digo, no quiere decir que no haya crisis que se desencadenen con cuestiones de estresantes, pero que siempre, y es que mi familiar tiene muchos tipos de crisis, de repente se queda como ausente, otras veces se agita. Una de las características también es que tengan disociación corporal, es decir, ustedes dijeron que era una tónico-clónica, que realmente pues, no, no era ni tónica ni clónica, no, nada más eran movimientos irregulares. La posición tónica es una posición rígida. Bueno, tónico es rígido, el, completamente. Y clónico es, son movimientos como, imagínense que hacen flexión, extensión, ¿sale? Más o menos así, podríamos clasificarla en que fuera tónica y que fueran clónicas. Ahora, una pseudocrisis generalmente tiene un brazo en flexión y el otro lo tienen en extensión y así se van turnando uno tras otro, uno tras otro. Cuando una verdadera crisis tónico-clónica generalizada, las cuatro extremidades están en extensión en una fase tónica, las cuatro hacen una fase clónica, las cuatro hacen una clónica, las cuatro hacen una tónica. ¿Por qué? Porque la descarga es simultánea, ¿sale? Si ven que un brazo está en extensión y en otro en flexión, a menos que sea la posición en cuatro del espadachín, que enfoca a una esclerosis facial temporal. Si no tiene ese tipo de situaciones, pues no, o sea, muy, muy difícilmente realmente va a ser una crisis. Ahora vean este bebecito, a ver quién, ya se salió otro. Se salió Leo, justamente. Ah, no, el Leo ahí está. Mariano, no, pues no, muy mal. A ver, Fátima, a ver, vamos a ver este video. Vamos a regresarla ahí. Ya que terminó la crisis. Vean ese ojo, cómo se mueve. Entonces, Fátima, ¿qué opinas de este bebé? A ver si se escucha porque me ando sacando de Ah, la el reunión. pretexto, pero bueno, está bien. No, o sea, ay, pues aquí es todo. Si no me Ok, hubiera ido. muy bien. Sí, sí, sí. Ya va a acabar. A ver, entonces, por tu ¿Ya? cumpleaños, Oh, contéstanos. A ver, ok. entonces, A ver, pues tiene movimientos submandibulares, como lo había explicado Preste en su presentación, y lo que, bueno, también se ve, no sé si sí se vio, pero pues también está sacando así como mucha saliva y bueno, también sus ojitos, como lo habías ahorita dicho. ok, lo primero que tienes que hacer, él evidentemente él no, no va a estar imitando una crisis, ¿verdad? Es un niño. Entonces, lo primero que tienes que hacer es una crisis de inicio focal o de inicio generalizado o bilateral, como te guste decirle.
Fíjate, ahí está el inicio. ¿Inicio focal o inicio generalizado? Pues está complejo, ¿no? Está, ahí cómo podrías decir si ya la conciencia está alterada o no. Entonces, movimientos orolinguales generalmente orientan a una crisis de inicio focal, una crisis focal motora, ¿ok? Ahora, decir el estado de conciencia, pues no, pero ¿cómo comentarías que está el estado de conciencia? Fíjate, ¿conciencia alterada o preservada? Esa es la siguiente pregunta, Fátima. Yo diría que, pues, conservada, ¿no? Ok, otra vez. Fíjate cómo este niño sí tiene una mirada preferencial hacia la derecha, ¿no? Ujú. Eso, este, ¿dónde se inicia la vía de los movimientos oculares? A ver, Ángel, ¿dónde se inicia la vía de los movimientos oculares? ¿En Puente se originan los movimientos oculares? A ver, Jorge Reina, ¿dónde inicia la vía de los movimientos oculares? No estoy seguro. Supongo que eh, ¿Dónde? pues igual tendría que ser en el área motora, ¿no? Al final de cuentas. ¿En qué Si hubiera parte? un en el pedúnculo en el homúnculo, perdón, de Penfield, pues igual ahí también está la cara, entonces supongo que Eh, también sería en ok, el área motora. ok, en el área 8 de Brodmann, ¿vale? Área 8 de Brodmann, desciende, baja, puente, formación reticular paramediana pontina, fascículo, núcleo sexto, núcleo tercero y contralateral, ¿no? Entonces, fíjense cómo este paciente tiene una mirada preferencial hacia la derecha. Entonces, ustedes son expertos en anatomía, ¿dónde dónde está iniciando la descarga? ¿Contralateral o ipsilateral? Ok, entonces, ya con eso, ya solamente con los movimientos oculares, ya solamente con la mirada preferencial, ya ustedes están localizando la lesión. Y vean, y ahí, fíjense cómo el niño, a pesar de que le están manipulando, no hay ninguna respuesta de los movimientos oculares. La mirada la preserva fija. Entonces es una crisis de inicio focal con alteración del estado de conciencia y que vean, dura que 30 segundos y ahí empieza una etapa posictal. Miren, ahí ya dejó de tener la mirada preferencial, tiene un skew positivo, movimientos sacádicos o macrosacádicos del ojo izquierdo, y ahí la pérdida completa del tono por su estado posictal. Entonces, este bebecito lo podríamos clasificar como una crisis de inicio focal, ¿sale? Con alteración del estado de conciencia. Y evidentemente esto es muy diferente, decir que el niño tiene una crisis de ausencia, no, esto no es una crisis de ausencia. Es que tiene chupeteo, sí, pero la mirada tuvo una mirada preferencial. El paciente con una crisis de ausencia pudiera tener chupeteo únicamente, pero la mirada se mantiene fija, ¿sale? Esa es una de las características. Él tuvo su mirada preferencial, es decir, que tuvo un dato localizador. ¿Ok? Entonces, el tratamiento es completamente diferente. Este niño podría responder muy bien a la cosamida, valproato, que le pega muy bien a las crisis de inicio focal, o si fuera una crisis de ausencia, pues, ¿cuál es el tratamiento? Ok, muy bien, que es el único, ¿no? Vamos a ver otro video. A ver, haz bajando. No, ya, justo era de qué se le iba a dar. Bueno, como les comentaba, creo que es más importante que sepan diferenciarlo a decir qué se le va a dar, porque el tratamiento para médico general muy, muy sencillo. No quiero, créanme que
He tenido 2 pacientes que un médico general les inició la motrigina y las mataron realmente. Bueno, ellos no saben que las mataron, pero pues, les crearon un síndrome de Steven Johnson, pero ahorita vamos a eso. Entonces, vean esa paciente. Les platico, es una pacientita que vi, falleció apenas, pero es una paciente que vimos la semana pasada. Tiene antecedente de una encefalitis límbica y, bueno, cayó en paro y veamos este. No se ve. ¿No se ve? Ah, perdónenme. Perdónenme, doctor. Ya voy. No, nena. Ahí está. Ya se ve la pantalla. Muy bien. Entonces, una pacientita tenía 37 años de edad, una encefalitis límbica, timoma grado 4 y pues cayó en paro por una falla respiratoria. Vean. Entonces, es una paciente que estuvo en paro durante 15 minutos con un CO2 de 190. ¿Sale? Entonces, ese es el dato relevante. Y le intubaron y todo, y 2 horas después del paro empieza con estos movimientos. Entonces, ¿crisis o no crisis? Y el dilema. ¿Ustedes qué dicen? A ver. Crisis debido a la hipercapnia. A ver, Carlos Bache. Pues considero que es una crisis focal, porque no puede ser generalizada porque no tuvo ningún periodo posictal. Pues no se ve más grabación, son 11 segundos de grabación, así que ese tal vez se pudiera tomar como un periodo posictal, no lo sé. En todo caso, bueno, como los movimientos son bilaterales, pues sí podrían dudar un poquito sobre una crisis generalizada. Ok. A ver, Ángel, ¿tú qué decías? Pues debido a la cantidad de CO2 que tiene el paciente, dijiste que eran 190. Bueno, o sea, el CO2 de 190 fue la razón por la que cayó en paro. ¿Okay? La paciente no estaba intubada. La paciente antes de eso estaba bien, estaba completamente cooperadora, pero falla respiratoria, hizo CO2 de 190. Por ese CO2 de 190 y por la falla respiratoria cayó en paro. Y durante 15 minutos estuvo en paro. Y 1 hora posparo después, ya intubada, y hace esos movimientos. Entonces, pues debido a la mirada que está viendo hacia enfrente y a los movimientos que se ponen en ambas hemipartes de la cara, yo diría que es una crisis generalizada. ok, pues la paciente no tiene crisis. Estas son mioclonías. Ok, entonces por eso es importante saber el antecedente. Una paciente que no tenía crisis, que está en posparo y hace movimientos anormales, evidentemente también los de terapia pensaron, es que está convulsionando. No, estas no son crisis epilépticas. Estas son mioclonías tempranas. Vean cómo hay contracción muscular. Vean, incluso cuando se contrae, abre los párpados. Vean, fíjense el orbicular de los ojos. En el momento que se contraen, que hace la contracción mioclónica, fíjense cómo abre los párpados. Ahí va, otra vez. Esas son mioclonías tempranas y son mioclonías corticales y se deben a hipoxia hipocampal. Acuérdense que el hipocampo es el más lábil a la hipoxia, de el tálamo, y eso pudiera generar movimientos anormales. Entonces no tenía crisis. Y evidentemente, si ustedes piensan que es crisis y le sueltan DFH en bolo porque piensan que está en estatus, pues le van a incrementar las mioclonías únicamente. ¿Okay? Por eso es importante saber el antecedente del paciente. O sea, no todo movimiento anormal es una crisis. Ok, vamos a poner otro. Ok, entonces, a ver, Jorge Eduardo Reina. Vamos a ver este video. Sí.
Entonces, ¿crisis o no crisis? Ay, pues no creo que sea crisis. No creo. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, creo que la retroversión de los ojos está como, bueno, desde mi punto de vista, no es, bueno, como que yo la veo fingida. Y a diferencia, por ejemplo, del bebé, que se veía como muy focalizada el enfoque de los ojos, o sea, la manera en la que se iba la pérdida de conciencia. Primero, por ejemplo, en la del bebé, bueno, comparándola un poco, se ve como la crisis focalizada, y ya de ahí se hace la sistémica y es cuando pierde la conciencia. Y aquí no, o sea, como que no se ve el origen así como tal de la crisis. Ok, pues sí, sí tiene una crisis. Una crisis de inicio focal con alteración del estado de conciencia. Incluso la paciente ingresó, cursó con estatus y tenía una metástasis al sistema nervioso central por un CA de pulmón. Sí, sí, era una crisis. Y ya, afortunadamente le quitaron su metástasis. Y si le quitaron su metástasis, ya le curaron la crisis epiléptica, ¿no? Digo, ya le curaron la epilepsia. Ella tenía una metástasis este, a nivel de... Ay, ¿qué lado era? Era del lado derecho, sí. Sí, a nivel parietal del lado derecho. Pero ingresó para la metastastectomía, se la quitaron, le curaron la crisis, ¿no? Ustedes ya le quitarán el FAE. ¿Qué dice el público? A ver, Nes, ¿tú qué dices? Si la paciente tenía una metástasis, si le quitan la metástasis, le quitan la crisis, le quitan la epilepsia, la curan, pues evidentemente la metástasis le producía la crisis, ¿no? El efecto de masa, producía la lesión neuronal, ¿no? Digo que si le puedes quitar el, porque pues ya quitaste como el foco, o bueno, el origen. Muy bien, Sí, pues el origen. excelente, excelente, pues así sin miedo, pero no está mal. Fíjate que aquí José Ángel está, bueno, entonces, no, pues no, evidentemente, aunque le quites el tumor a un paciente con una neoplasia en sistema nervioso central y que tenga una metástasis o que tenga un tumor primario y que ese sea la causa de la crisis, así le quites el tumor, no le tienen que quitar el fármaco antiepiléptico, porque eso pasa mucho en las clínicas de medicina familiar, en los servicios de urgencia, cuando los ve un médico general, te dice, pero ¿para qué le dejaron el fármaco antiepiléptico si ya le quitaron el tumor? Pues ya le quitaron. No, ¿por qué? Porque el tumor probablemente haya generado la zona, el foco epileptógeno, pero eso no quiere decir que el tumor fuera el foco epileptógeno. Lo que quiero dar a entender es que, a ver, déjenme poner una imagen, un cerebro normal. No, cerebro con tumor. No ven mi pantalla, ¿verdad? No. Estoy buscando una de Wikipedia, nada más para que se entienda. Entonces, por ejemplo, esta. Ahí, sí se ve en mi puntero, ¿verdad? Sí. Ok. Este paciente le pueden quitar su tumor y todo, y ya después queda el hueco ahí. Y un médico general, un médico o otro médico que no sepa realmente sobre epilepsia, es decir, pues es que ya le quitaron el foco, pues eso es lo que le hacía convulsionar, pues ya hay que quitarle, ¿no? Y luego dicen convulsionar, ¿eh? Pero son crisis epilépticas. Esa es la que le producía las crisis epilépticas o le producía la epilepsia, pues ya se lo quitaron, ya de que ya le podemos quitar el fármaco antiepiléptico. No, no se hace. ¿Por qué? Porque tal vez la metástasis pudo haber generado la zona epileptógena, pero puede ser que la metástasis esté aquí
y la zona epileptógena esté por acá. ¿Sale? ¿Por qué? Porque tiene una zona irritativa, viaja por los fascículos y llega hasta la zona, vamos a decirlo, hay una zona epileptógena y hay una zona, que, que origina la manifestación clínica, ¿sale? Es decir, pudo haber generado la zona epileptógena que está por acá. Evidentemente no le van a quitar el tumor hasta acá, ¿verdad? La zona epileptógena pudiera estar por acá y iniciar las descargas anormales y por los fascículos transmitirlo hasta la región frontal, por decir un ejemplo, y ser el paciente generar crisis de inicio focal con síntomas frontales, por decir un ejemplo, ¿sale? Entonces, no se les quitan los fármacos antiepilépticos a los pacientes. ¿Por qué? Porque no están asegurando que realmente se esté quitando el foco epileptógeno. El quitar un tumor no quita el foco epileptógeno, a menos que se haga un SPECT durante el procedimiento quirúrgico, se le haga un electroencefalograma profundo solamente en ese momento. Entonces, no se quitan los fármacos antiepilépticos. ¿Ok? Y vamos a este último. Y vemos lo del tratamiento, eso lo vemos rápido, eso es lo de menos, porque realmente tratamiento no se tienen que aprender muchos fármacos antiepilépticos para su práctica clínica. Lo que quiero es que identifiquen, que sepan identificar una crisis y que sepan identificar cuando no es una crisis. Es difícil, de verdad es difícil. O sea, no se fíen de cualquier movimiento normal. Interroguen, si les queda duda, vuelvan a reinterrogar, porque para que lo vuelvan a ver, tal vez no vuelven a ver la crisis. Si pueden, siempre que vean una crisis, grábenla. Si llegan a tener a sus pacientes, a sus familiares que tengan crisis, siempre díganle que graben la crisis y que las graben bien, ¿no? Porque estas grabaciones las hicieron sus médicos ahí, que vieron las crisis y les grabaron los ojos y pues ya no sabemos si tiene movimiento en otra zona, ¿no? O sea, lo ideal es que graben todo el cuerpo para ver qué parte del cuerpo es la que se está moviendo y que hagan un acercamiento a los ojos para ver si tiene fijación preferencial. Entonces, a ver, ¿quién falta? Pues creo que ya fueron todos. Repitamos a Ashmahan. A ver, Ashmahan. Y le debe pasar en su casa. Un viejito de 86 años de edad que está hospitalizado por una infección de vías urinarias complicada, con pielonefritis. Refiere que en su casa en algunas ocasiones cuando tiene datos de procesos infecciosos se desencadenan estos movimientos. Fueron con un médico externo que les dijo que eran crisis epilépticas. ¿Tú qué opinas, Ashmahan? Y te va el video de nuevo. ¿Qué opinas? ¿Crisis o no crisis? Yo digo que no es una crisis porque, primero que nada, dice que le da cuando le dan infecciones, ¿no? Ok, pero pues las infecciones pueden desencadenar una crisis. O sea, sí, pero Pero no necesariamente también, ¿no? O sea, yo digo que no es una crisis porque aparte del movimiento del señor, no, o sea, ok. Tu tiene conciencia, incluso está justificación de la hablando, está infección no. intentando, Ajá. su mirada pues ¿Dónde no es trata? fija, va de un lado al otro. ¿Qué Ahí más? justo cuando se volteó, estaba mirando hacia la izquierda y volteó hacia la derecha. También los movimientos de las manos. Trata de tomar la forma de un espadachín, ¿no? Ujú. ¿No te parece que sea un espadachín, que es un tipo de crisis en especial? ¿El qué? Un signo del espadachín, el que les decía Ángel.
muy bien, excelente. Entonces quiere decir que sí se va comprendiendo el tema. Así es, esto no es una crisis, ¿sale? Es un paciente con delirium. Y bien dijiste la palabra clave. Y las infecciones pueden desencadenar crisis, sí, sí las pueden desencadenar en un paciente con epilepsia que no está bien controlado. Pero pues un viejito que cuando se infecta tiene alteraciones del estado de conciencia, hace movimientos anormales, pues piensen más en delirium, ¿no? Y los pacientes con delirium hacen muchos movimientos anormales y lo describiste muy bien, los movimientos oculares van de un lado a otro, no, ahí lo de que trata de hablar no creo, solamente creo que se está quejando, pero sí, o sea, son movimientos anormales en un paciente con delirium, excelente. Muy bien, a ver, entonces, déjenme, les pongo una diapo rápida de tratamiento. Esto no nos vamos a llevar tanto tiempo ya para que se vayan a dormir. Chaquetita ya ni miro. Capturas de pantalla. Ah, chinga. Ah, yo tenía una duda. ¿Qué pasó? Es que dijeron que se puede quitar, o sea, justo cuando estaban diciendo lo de los tumores, que si se extirpa el tumor, pues no se va a quitar la epilepsia, a menos de que se haga una tomografía profunda, ¿no? Y aún así se tienen que seguir dando fármacos, ¿no? O ya se pueden así de plano quitar. Ok. Solamente que estés completamente segura de que se quitó la zona epileptógena, pudieras quitar los fármacos antiepilépticos. Si no, no es tomografía profunda, se llama SPECT. Es como una tomografía con emisión de positrones, pero con metabolismo, y justamente lo tienes que agarrar en el momento de la crisis o provocar la crisis, pero esas son cirugías complejas y eso solamente lo hacen los neurocirujanos con especialidad en cirugía de epilepsia. Así que ahí si se quieren aventar esos, son otros 8 o 9 añitos más. Pero no, o sea, así le quiten el tumor, tú no le quitas el FAE, ¿sale? Porque no estás segura que le hayan quitado la zona epileptógena. Y cirugías de epilepsia no son gratis y no, sinceramente yo nunca he visto una, o nunca he visto un paciente postoperado de cirugía de epilepsia, solamente me sé lo teórico, pero pero no, o sea, tienes que estar completamente seguro con un SPECT, se llama SPECT, durante el procedimiento quirúrgico o con electrodos profundos y estimular la crisis durante el procedimiento. Y ya, bueno, ya nada más, ya se va a acabar el tiempo, ya solamente 10 minutos y con 10 minutos acabamos esto. Entonces, lo primero que tienen que ver es el tratamiento de un paciente con epilepsia de reciente diagnóstico. Entonces, no es crisis convulsivas, para el paciente, no se le dice el paciente epiléptico, así como el paciente diabético, don diabético, porque es algo denigrante. Por eso estigmatizan mucho a los pacientes epilépticos. Es el paciente que sufre de epilepsia, ¿okay? El paciente que sufre de diabetes, el paciente que sufre de hipertensión o padece hipertensión. Entonces, cuando vamos a iniciar un fármaco tenemos el paciente con reciente diagnóstico de epilepsia, primero lo que se tienen que quedar es que le pueden solicitar el electroencefalograma y el electroencefalograma puede salir normal y eso no excluye la crisis. El electroencefalograma es para ver recurrencia de crisis. Si tiene un electroencefalograma positivo, la recurrencia de crisis es del 49.6%. Si el electroencefalograma es normal, la recurrencia de una crisis es del 24%. Para eso sirve el electroencefalograma. Pero el diagnóstico de crisis epilépticas es clínico. Por eso tantos videos y por eso mejor graben todo lo que vean y les quede duda. No canten inmediatamente que es una crisis epiléptica, porque si es un psiquiátrico van a
condenar a la señora y a los médicos que la vean a tratarla de epilepsia cuando no tengan epilepsia. Entonces, lo siguiente que tienen que hacer es el inicio de la crisis. Generalmente es muy raro que una crisis sea de inicio bilateral. Siempre, siempre indaguen muy bien, porque luego se quedan con solamente la manifestación más franca de la crisis, que es el movimiento tónico-clónico generalizado, y ya se quedan con eso, es una crisis tónico-clónica generalizada. Ajá, ¿y cómo inició? No, pues como tónico-clónico. Pero si interrogan bien al familiar, no, pues es que de repente se le movía su brazo y ya después, ahora sí se desmayó, se le movió la pierna y por eso se tropezó, o ya desde niño como que se ponía, era muy distraído y de repente se desconectaba y ya no hacía caso, o sea, ese tipo de cuestiones siempre indaguen, ¿no? Entonces tienen que, ahora sí, catalogarlas, crisis focales o crisis generalizadas, ¿sale? Hubo otros tipos de crisis, como las crisis mioclónicas juveniles, que eso ya no les toca a ustedes, las crisis de ausencia todavía, que la tosuximida creo que ya no hay en México, o ya no hemos visto, pero bueno, eso vamos a ver ahorita, esto es generalmente en niños. Entonces, crisis de inicio focal, enfóquense más a esto. Entonces, los fármacos que mejor funcionan en las crisis de inicio focal, valproato de magnesio, carbamazepina, la amotrigina y la cosamida. Son los que topiramato también, ¿sale? Si tienen que escoger entre la cosamida, topiramato, carbamazepina y valproato, tienen que ver siempre el panel del paciente. ¿Tiene pruebas de función hepática alteradas o no? ¿Tiene enfermedad renal crónica? ¿Tiene el recurso económico para pagarlo? Si dicen no, pues no tiene dinero, mejor recétenle valproato de magnesio, es mucho más económico, o carbamazepina. Si el paciente tiene alteración de las pruebas de función, perdón, si el paciente tiene cirrosis, déjenle valproato. Si el paciente tiene neutropenia, déjenle carbamazepina. Si el paciente tiene recurso para poder pagar un tratamiento, la cosamida. Si el paciente va a tener muy buen apego, entiende muy bien las indicaciones, la motrigina. Y aquí les dejo al último la motrigina y yo no se les recomendaría que la inicien porque no la saben iniciar luego. La lamotrigina es la que más efectos adversos, es la que menos efectos adversos tiene, pero es la que tiene el efecto adverso más severo de todos. Puede producir síndrome de Steven-Johnson. Entonces ahí sí, si inician, la motrigina se inicia con la dosis más bajita, casi las dosis adecuadas son de 100 miligramos cada 12 horas, pero cuando nosotros la iniciamos a 25 miligramos, casi a 10 miligramos, 3 días, después subirle a 20 miligramos 3 días y ahí irle subiendo de poco en poco. Prácticamente hasta llegamos a la dosis adecuada hasta un mes, mes y medio. Entonces no es de putazo, no es de golpe, porque lo que le van a hacer, si tiene una reacción alérgica, va a ser un síndrome Steven-Johnson y se puede morir. Y créanme, he visto 2 pacientes que se han muerto porque le inician la motrigina así de golpe. Entonces, y menos en embarazadas, y es el mejor fármaco en embarazadas, pero siempre, siempre se inicia de poca dosis, y decirle al paciente que en el momento en que vea que se le salga una roncha, suspenda el medicamento. En el momento en que le sale cualquier efecto adverso, suspende el medicamento, ¿sale? Entonces, por eso yo les diría valproato, carbamazepina, lacosamida, son más seguros. Y la lacosamida tal vez es un poquito más segura que carba y valproato. La mejor combinación antiepiléptica del mundo hasta ahora conocida es valproato más la motrigina para pacientes resistentes. Fenitoína no la ocupen, muchos efectos adversos, fármaco antipiléptico viejísimo, no lo ocupen. Ya, eso quítenselo de la cabeza. Clobazana es carísimo y necesita receta de especialista. Pregabalina no controla las crisis. Topiramato les puede servir, pero pacientes muy delgaditos no, porque les va a hacer bajar de peso. Y no la tomen para bajar de peso porque pues les va a producir muchos efectos adversos. Y si dicen, no, es que tengo duda de no sé qué tiene, no sé qué tipo de crisis tiene, pues déjenle el levetiracetam. Levetiracetam no cubre muy bien las crisis focales, pero cubre todo. Fíjense cómo está aquí, fíjense cómo está por aquí, debería estar, aquí está, y fíjense cómo levetiracetam cubre todos los tipos de crisis. No cubre tanto las focales, pero entre que son peras y son manzanas y les queda la duda, pues mejor déjenle su levetiracetam y sin problema. Y vean, las crisis de tónico-clónicas generalizadas demostradas y que sí es porque tienen un fallo diencefálico y eso es lo que le produce la bilateralización. Entonces, ellos responden un poquito más a dejarles topiramato, la motrigina y clobazam. Ellos probablemente sean sí más beneficiados a dejarle clobazam y levetiracetam. Hay muy buena evidencia en ellos. Y en los pacientes con crisis de ausencia, etosuximida, valproato de magnesio, porque etosuximida no hay, y ya si no responden pueden dejar igual la motrigina y clobazam.
¿sale? Pero esto ya son como para más, más adelante. Yo les recomendaría que si no hay etosuximida, dejen valproato. Si no hay, si tienen si con valproato están bien cubiertos, con eso déjenlo. Si no tienen, si aún así no se cubren sus crisis, dejen la motrigina, la dosis muy bajita, ya les dije, poco a poco vayan subiendo, o cámbienle a déjenle levetiracetam con valproato. Y si puede pagar el clobazam, pues clobazam. Y para las crisis mioclónicas juveniles, creo que necesitan ver muchos videos de cómo son las mioclonías. Eso es para nada, para nada, para nada. Nunca les pongan fenitoína o las van a exacerbar más. El tratamiento para ellos es valproato de magnesio. Es que llegó en estatus valproato de magnesio IV. Es que no se controla, déjenle levetiracetam IV. Pero jamás se les ocurra en su vida meterles fenitoína, porque si no, jamás lo van a sacar de esa crisis. ¿Ok? Y bueno, siempre descartar que sean causas secundarias, ¿vale? 2 minutos y medio. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, queja, sugerencia. No, pana. No, gracias. Sale. Sí. Entonces, no hay ninguna duda, nada, ningún comentario, queja, sugerencia. Dijo que cuando se inicia un fármaco antiepiléptico, ¿cada cuánto se tiene que checar las pruebas de función hepática? En el paciente con valproato de magnesio, chequen las pruebas al menos primero cada 6 meses y después cada año si están en orden. Pacientes que usen también con carbamazepina, vean cómo están carbamazepina, las pruebas de función hepática, también valproato, y vean los electrolitos, vean biometría, pidan siempre biometría hepática, pruebas de función hepática y electrolitos séricos, al menos los primeros 6 meses, 2 veces al año, y después cada año si están en orden. Y acuérdense, si dejan valproato, siempre pedir niveles séricos de valproato para ver si están en una adecuada dosis. Tienen que aprenderse las dosis, 20 miligramos porque le damos de peso, y cada antiepiléptico. Carbamazepina, también pidan niveles séricos de carbamazepina, ¿sale? Y fenitoína, si alguna vez lo llegan a utilizar, sirve, pero pues también hay que pedir niveles séricos de fenitoína, ¿sale? Entonces, siempre que tengan un paciente con carba, valproato o fenitoína, si no les gusta todo lo demás, pruebas de función hepática, electrolitos séricos y biometría hemática, 2 veces al año, al principio y después cada año. Bueno, ya no nos volvemos a conectar.